Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy quiero hablar de una duda que se plantea muchísima gente que tiene cierto nivel de ahorros, que es, ¿vale la pena amortizar la hipoteca en cuanto a capital se refiere o es mejor reducir el tiempo o la duración de esta hipoteca? No sé si os acordaréis, pero hace un tiempo hice un vídeo sobre si valía la pena amortizar una hipoteca. En este caso explicaba qué cosas teníamos que tener en cuenta antes de tomar esa decisión que era tan estratégica. Pues bueno, ahora lo que tenemos que entender es que hay dos formas de amortizar una hipoteca y tratar de averiguar cuál es más ventajosa. Para la gente que nunca ha tenido una hipoteca es importante que sepáis que la mayoría de los intereses se van a pagar al principio, porque en España seguimos el sistema de amortización francés, donde básicamente se pagan muchos más intereses al principio que al final. Es decir, conforme avanza el tiempo de la hipoteca, cada vez vamos pagando menos intereses y amortizamos más capital. Esto es importante porque básicamente la amortización de una hipoteca suele recomendarse más en los primeros años que obviamente al final. Ten en cuenta que al final simplemente estás devolviendo o amortizando capital y ya no estás pagando nada de intereses. Entonces en esos momentos generalmente no te va a compensar, no te va a salir a cuenta anticipar dinero por el que ya no estás pagando intereses porque ya los pagaste. Una vez sabemos esto, voy a explicar brevemente lo que es la diferencia entre amortizar por tiempo o amortizar por cuota. Básicamente lo que significa es que cuando nosotros decidimos dar al banco un capital extra que hemos tenido ahorrado, podemos decidir si queremos que nuestra cuota mensual baje o de lo contrario lo que queremos es reducir los años o los meses de la hipoteca manteniendo el mismo coste. Es decir, si tuviésemos una hipoteca, por ejemplo, de 600 euros, podríamos decidir si tenerla a 550 o si seguir pagando esos 600 euros, pero durante menos tiempo. Es decir, en este caso, en el segundo caso, acabaríamos antes de pagar la hipoteca. Obviamente, algo de sentido común es que si tienes un tipo de interés súper atractivo, digamos que tienes un 1,5 TAE o algo así a tipo fijo, pues la verdad es que en esos casos realmente sería complicado justificar una amortización, salvo que las circunstancias lo requieran. Pero vamos, estamos en una situación, estoy explicando un supuesto donde la gente está decidida a amortizar la hipoteca por cualquier razón. Así pues, si cumplimos estos requisitos y queremos realmente amortizar la hipoteca, que sepas que la mejor forma de hacerlo es reducir el plazo y no bajar las cuotas. Y la razón ya la he explicado, es debido al sistema de amortización francés que, como ves, hace que la gran mayoría de los intereses se paguen al principio de la hipoteca y al final prácticamente no se paguen nada de intereses. Vamos a ver un ejemplo práctico para que veas cuál es realmente la diferencia entre optar por una u otra solución. Observemos una situación donde tenemos 10.000 euros que hemos ahorrado y que queremos destinar a la amortización del préstamo hipotecario. Imaginemos que nos quedan 15 años para pagar esa hipoteca y tenemos un capital pendiente de pago de 78.000 euros, con una hipoteca fija al 2%. Si optásemos por reducir la cuota, veríamos que ahorraríamos 64,35 euros al mes y esto supondría un ahorro total de 1.583 euros. En cambio, si optásemos por reducir el plazo, mantendríamos la cuota de 502 euros prácticamente y reduciríamos en 2 años y 3 meses la duración de la hipoteca. Esto supondría un ahorro total de 3.213 euros. Como ves, la opción más ventajosa nos permite doblar los ahorros que conseguimos haciéndolo de esta forma. Pero claro, como yo siempre digo, no todo es blanco o negro. Financieramente está claro que esta es la mejor opción, pero a lo mejor esas personas lo que están interesadas ahora mismo es en rebajar la cuota porque van un poco ahogados y quieren utilizar, por ejemplo, un dinero que han recibido para vivir más tranquilos. Pues en ese caso quizá sí que tendría sentido, ¿no?, que rebajasen esa cuota y a lo mejor bajasen 100 euros la cuota mensual y de esta forma vivir un poco más tranquilos. Otro aspecto muy importante a valorar obviamente es si empezase a verse una subida de tipos de interés importante. Aquí obviamente estarían mayor riesgo la gente con hipotecas a tipo variable y si esto ocurriera, desde luego que sería mucho mejor amortizar
y obviamente reducir el plazo porque ahorrarían muchos más intereses. Además, como he dicho antes, existe una pequeña comisión por amortización anticipada y dependerá básicamente del tipo de hipoteca. Las hipotecas a tipo variable son mucho más económicas en cuanto a comisión se refiere. A tipo fijas tienen unos límites superiores más altos, pero cada banco tiene unas comisiones y hay bancos que obviamente no cobran comisiones, con lo cual al final hay una guerra hipotecaria también en este sentido de comisiones, pero es algo que hay que tener en cuenta antes de realizar la operación. Y por último, yo por ejemplo no me puedo beneficiar de este tipo de cosas, pero aquellos que firmaron hipotecas anteriores a 2013 tienen la opción de la deducción por vivienda habitual, que en este caso, como sabéis, es un 15% sobre una base máxima de 9.000 euros aproximadamente. La forma en la que esto funciona básicamente es que esta deducción lo que hace es reducir la base imponible, por eso para aquellas personas que tengan salarios altos o ingresos altos, normalmente se aconseja apurar al máximo esta deducción. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues nada, imaginaos que tenéis una hipoteca donde pagáis 500 euros, ¿vale? 500 euros mensuales son 6.000 anuales y como el límite son 9.000 euros, pues esa diferencia de 3.000 euros en general a este tipo de persona, a este tipo de perfil, le compensaría pagar esos 3.000 de más para aprovechar y reducir así su base imponible. Como veis, decidir si es mejor reducir la cuota o el plazo de una hipoteca es algo bastante personal, pero espero que este vídeo os haya ayudado un poco a tener una idea clara de cuál es la principal diferencia y qué factores hay que tener en cuenta antes de tomar esta decisión tan estratégica. Espero veros el domingo en el directo y recordad siempre, invertid con sentido.